Bueno, bienvenidos nuevamente a la Escuela de Becarios. En esta ocasión nos acompaña Emilio Ramírez, que va a dar la plática Condiciones de integrabilidad en el teorema de Frobenius. Gracias. Pues bien, realmente esta plática se puede haber llamado matemáticas en el tejido de la abuela, pero como es el seminario de los grandes, pues hay que ponerle un nombre más rimbombante, ¿no? Entonces, déjenme empezar primero con un repaso del teorema de existencia y unicidad. Y entonces, este teorema surge a través del problema de Cauchy. Entonces, el problema de Cauchy básicamente nos dice que consideremos un abierto U en Rn, un abierto en R y un campo diferenciable, digamos I, que vaya de este producto cruz a Rn. Entonces, el problema de Cauchy nos pregunta si existe una curva, X minúscula, tal que la derivada sea el campo, la derivada en el punto sea el campo, y que además en algún tiempo de cero pase por un punto inicial. Entonces, el teorema de existencia y unicidad nos dice que esta solución va a existir y va a ser única, siempre que el campo sea diferenciable. Entonces tenemos un dibujo. Voy a hacer trampa y voy a escribir primero en la curva y luego el campo para que sí me salga el dibujo. Entonces, así, tenemos el campo. Bueno, se entiende. Entonces, el problema de Cauchy justo es ese, encontrar esa curva que se adapte bien a ese campo vectorial dado. Entonces, podríamos generalizar este resultado. Primero, si estábamos, digamos, en Rn, podríamos generalizarlo primero a variedades diferenciables. Entonces, de este Rn, podríamos primero generalizarlo y pensarlo ahora en una variedad. Y obtenemos el mismo resultado. Pero podríamos generalizarlo todavía un poco más y decir, bueno, ¿qué pasaría si en lugar de asignarle un solo campo vectorial, le asigno varios campos vectoriales, ¿no? Y preguntarnos por lo mismo, bueno, ¿existirá esa cosa que mejor se amolde ya no va a ser campo, sino ahora a todos los campos vectoriales? Entonces, esta generalización nos va a dar ciertas condiciones para saber cuándo sí va a existir esa superficie, en el caso de que estemos asignándole dos campos vectoriales y una variedad de dimensión n, en el caso que le estemos asignando n campos vectoriales, ¿no? Entonces, esta generalización justo nos va a pedir ciertas, pues por ahí, ciertas condiciones. Bueno, en realidad es una, pero en principio no sabemos cuántas son. Primero cabe hacer algunas definiciones. Si en lugar de tener solo un campo vectorial tengo una asignación de muchos campos vectoriales, eso se le va a conocer como una distribución. Entonces, voy a borrar esto. Voy a poner aquí definición. Una distribución de dimensión R va a ser una asignación de R subespacios del espacio tangente. Entonces, será una asignación de R subespacio.
Entonces la idea de esto es como, para tener una imagen mental, es como ir tirando hojas de papel en el piso. El piso sería nuestra variedad y las hojas de papel serían justo los subespacios. Otra idea es, que a mí me gusta mucho, no sé si alguna vez han hecho una piñata con engrudo y periódico. Entonces justamente cuando tenemos el globo, ese que inflábamos, es la variedad, y cuando le pegábamos el periódico, esa va a ser nuestra distribución. Entonces más o menos, digamos, tenemos aquí una variedad, y la distribución le va a estar asignando a cada punto. En principio, para hacer bien el dibujo, voy a hacer dos campos vectoriales, pero pueden ser más. Aquí está P. Este va a ser el subespacio de P. Y aquí habría otro punto. Digamos Q. Y este va a ser el subespacio D. Entonces, eso es lo que hace básicamente una distribución. Es la asignación de varios campos. Ok. Entonces, como estamos asignando más de un campo vectorial, en el caso de tener solo uno, pues buscábamos una curva, pero en este caso vamos a buscar una variedad. Entonces, una subvariedad de M va a ser integral si es la que se está amoldando bien a esta distribución de acá, ¿no? Entonces, eso es lo que es una... Entonces, una subvariedad, nada más le voy a poner sub M de M, es variedad integral de la distribución D si se cumple la condición de que el espacio tangente en algún punto P de N es igual a la distribución en ese punto P, ¿no? Más aún, si esta variedad N existe para todos los puntos de la variedad M, entonces vamos a decir que la distribución D es completamente integral. Entonces, esa es la otra definición que tenemos. D es completamente integrable si N existe para todo punto N. Entonces ya tenemos las definiciones que vamos a requerir para el teorema de Frobenius. Y entonces ahora sería la... bueno, entonces antes de continuar, para dejar fijas las ideas, me gustaría hacer una tabla comparativa. Bueno, a mí me gusta hacer eso porque me da mucha calidad. Imaginen que esto no está aquí, no, mira, es como sorpresa. Entonces, digamos, tenemos el teorema de existencia y unicidad. ¿Y qué teníamos en este teorema? Bueno, nos daba solamente un campo vectorial. Y en la generalización, que es el teorema de Frobenius, teníamos una distribución, es decir, muchos campos. Aquí la solución para este problema era una curva. Yo voy a usar curva integral como sinónimo de solución. Entonces, técnicamente no es lo mismo, pero para esta charla sí va a ser lo mismo. Entonces, aquí teníamos curva integral. Y aquí teníamos variedad integral. ¿Qué tenía que cumplir esta curva? Primero, que pasara por el punto, y segundo, que la derivada con respecto del tiempo fuera igual al campo dado. Aquí no podemos hacer lo mismo porque tenemos muchos campos vectoriales. Entonces, considerar solo una derivada no tiene mucho sentido. Tendríamos que considerar todas.
Por eso le pedimos que la condición que cumpla es que el tangente en el punto sea igual a la distribución. Entonces, si estamos viendo, es como bastante análogo el teorema de Frobenius al teorema de existencia inicial, es como una buena generalización. Entonces, aquí teníamos una curva, un campo, y aquí teníamos una variedad. Y es aquí donde empiezan las diferencias, porque aquí siempre va a resultar completamente integrable. Por el propio teorema de existencia y unicidad ya nos garantiza la existencia y va a cumplir la definición de completamente integrable. Entonces aquí siempre se tiene que es completamente integrable. Y aquí no necesariamente. Entonces aquí simplemente no. Ok. Entonces justamente, o bueno, no necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que sí se cumpla? Dando una distribución, ¿qué necesitamos para que sí sea completamente integrable? Pues necesitamos un poco de ayuda de la abuela. Y le preguntábamos, bueno, yo le pregunté, ¿cómo puedo resolver este problema? Y ella me dijo que tenía que aplicar el teorema de existencia y unicidad para cada campo vectorial de la distribución tabla. Así me lo dijo. Así de rápido igual. Entonces la idea es justamente eso. Si tenemos un campo vectorial, bueno, más bien una distribución, primero, lo que se nos ocurre es resolver, digamos, tenemos un punto, nos dan una distribución y nos dan un punto P. Entonces, lo primero que hacemos es resolver para un solo campo. Para eso aplicamos el teorema de existencia y unicidad. Digamos el campo X. Y luego resolvemos para el otro campo. Digamos el campo Y. La segunda idea es, ya que tienes esto, ahora consideramos el flujo de tu solución. Entonces, consideramos el flujo y ahora viene ponernos a tejer, ¿no? Y al hacer eso, obtenemos algo de este estilo. Entonces, consideramos el flujo y luego el otro flujo. Y esto, aquí empezamos, ¿no? Y esto de acá, ¿qué es el flujo? El flujo es la solución, pero digamos sin tener un punto fijo. El flujo de la ecuación diferencial, si la fijas en un punto, es solución, pero cuando no lo fijas, obtienes todas esas curvitas. Entonces, digamos, una solución es parte de la órbita del flujo. ¿Sí, más o menos? Ok. Entonces, aquí tomamos el flujo de X y el flujo de Y, hacemos el tejido, y una vez que hacemos el tejido, esa va a ser la variedad integral que estábamos buscando. Y entonces, lo que estábamos haciendo con esto de tejer, entre comillas, realmente es pasar del flujo en Y, por ejemplo, pasar del flujo en Y al flujo en X, y viceversa, del flujo en X al de Y. Esta idea de pasar de uno al otro es la conmutatividad de flujos. Entonces, una buena condición que se nos puede ocurrir con estas ideas intuitivas o informales es que siempre va a ser completamente integrable una distribución siempre que podamos conmutar los flujos. Entonces, si el flujo de Y y el flujo de X conmutan, entonces voy a poder encontrar la variedad integral. Esto de acá se puede, es sí, solo sí,
el corchete de Y se anula. Entonces los flujos, el flujo de X va a conmutar con el de Y, si, solo si el corchete de Y se anula. No voy a hacer esta demostración porque si no va a quedar muy largo, pero ahí está esa pregunta, ¿no? Entonces pediríamos como condición para que se cumpla que una distribución sea completamente integrable, pediríamos entonces que el corchete de Y se anule. Pero quizá esa condición sea pedirle demasiado. Perdón, si tenemos tres campos, entonces que se anule 2 a 2. Sí, exacto. Esta condición podría ser demasiado excesiva para pedírsela en principio, y más adelante voy a decir a qué me refiero con que es excesiva. Esto se puede cambiar porque el corchete del Y, porque a lo mejor no se hace cero, pero el problema no está siendo de los flujos, el problema va a ser otra cosa. El corchete del Y se quede dentro de la distribución. Entonces podemos cambiar esto, relajar esta condición de acá y pedir simplemente que el corchete del Y se quede dentro de la distribución, y eso es lo que se le conoce como involutivo. Entonces, esta es la última definición. D es involutivo si el corchete del Y se queda contenido en D. Es un campo vectorial de D. Y con esto de acá, si se cumple esto de acá, ya podemos hacer esto. Podemos estar conmutando y podemos hacer el tejido y ya podemos encontrar la variedad integral. Y eso es lo que está escrito aquí atrás. Entonces es como sorpresa. Entonces nuestro teorema quedaría: sea M una variedad diferenciable de dimensión n y D una distribución C infinito de dimensión R con R entre 1 y n. Lo pido así para que sea interesante, porque podría ser mayor igual y menor igual, pero si es igual que 1, el teorema de existencia y unicidad ya nos garantiza que sea completamente integrable. Y si es igual a n, pues es tu propia variedad. Entonces, para que sea interesante, pues mejor que R se quede en medio, ¿no? Entonces, D va a ser completamente integrable si y solo si va a ser involutiva. Entonces, la idea de la ida simplemente consiste en, bueno, si ya tengo que es completamente integrable, entonces ya existe esa variedad y lo único que resta por ver es que sea involutiva. Entonces simplemente puedo yo considerarme un punto arbitrario en mi variedad y ver que el corchete se quede dentro de la distribución. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ya tenemos la variedad integral y vamos a tomar una carta coordenada. Pero esta carta coordenada va a ser especial. U va a ser un abierto suficientemente pequeño, alrededor de P, y esta carta phi va a cumplir 1 con que phi de P sea el origen, o sea, P lo manda al origen, y que N esté dada por X a partir de R más 1, de la coordenada R más 1, se haga 0. Entonces, ¿por qué podemos escoger esta condición de acá? Pues la idea es que ya tenemos la variedad. Es decir, si imaginamos nuestros tres, digamos que estamos en dimensión 3, ¿no? Entonces imaginamos el eje Z, el eje X y el eje Y. Entonces nuestra variedad integral pudo haber estado así. Pero la idea de tomarse 0 a partir de R más 1 es que hacer esto. O sea, ponerla como rectificar, poner la variedad solo con las coordenadas que necesitamos. Entonces, esta elección de cartas nos va a permitir distinguir cuando un campo se queda dentro de la distribución, porque si W está en la distribución, entonces sus coeficientes se van a anular a partir de
así I es mayor que E. Por eso usamos esta carta tan, en cierta forma, especial. Bien, una vez que tenemos esto, observamos que para cualquier punto que nos consideremos en la variedad integral, dq va a ser el generado por las parciales de x1 hasta xr. Justo esto también sale de la observación de acá. Si ahora consideramos los campos x, y en D y tomamos su expresión local en coordenadas, tenemos acá y acá, en las coordenadas phi. Entonces aquí vamos a tener que los coeficientes tanto de x como de y se van a anular siempre que la i sea mayor que r, justo otra vez por la observación. Esto nos va a implicar que la parcial del coeficiente AJ con respecto de xy en el origen va a ser igual a la parcial del coeficiente BJ en el origen, que va a ser igual a esto, a 0, siempre que la J sea mayor que R. ¿Sí? Eso también sale de la observación. Pero entonces, ya con esto, podemos ahora tomar la expresión del corchete, es decir, bueno, el corchete tiene esta expresión de acá. Esto es por un lado. Pero por otro lado, el corchete del I en coordenadas locales siempre se expresa de esta forma. Es decir, los coeficientes son de esta forma. ¿Sí? Pero justo por las ecuaciones que teníamos aquí en 1 y en 2, estos coeficientes se van a anular siempre que J, los coeficientes CJ, siempre se van a anular siempre que la J sea mayor que R. En este caso, ya vamos a tener entonces que X, Y, P va a estar en la distribución. ¿Sí? Entonces, eso nos habrá implicado que ser completamente integrable nos da involutivo. ¿Sí hasta aquí todo bien? Ok. Entonces, ya tenemos la I y nos falta el regreso. Pero para el regreso hay que usar un lema intermedio, que es lo que no expliqué bien acá. ¿Por qué podemos sustituir esta condición por lo involutivo? Entonces, ¿cuál es el problema que surge de tomarse un corchete que no se anule? Yo dije que el problema no eran los campos, no eran los flujos. El problema radica más bien en la elección de cartas que tengamos. Es decir, pudimos haber escogido cualesquiera campos vectoriales y haber tenido que el corchete no se anula, pero eso no es cuestión de los flujos, es cuestión que las cartas que seleccionamos nos estén dando algo de este estilo, algo como los campos Y1 y Y2 que están en amarillo. Entonces la idea para corregirlo y poderlo cambiar a otros campos que sí se anulen es obtener un cambio de coordenadas. Y el cambio de coordenadas nos va a pasar de los Y1, los Y2 a los campos X1, X2, que sí se deberían de anular. Es un poco la idea que siempre estamos trabajando con esa idea desde, no sé, primer semestre, que nos ponían un ejercicio típico en geometría analítica. Nos daban una ecuación de una cónica en su forma general y decían, ¿qué cónica es? Entonces nosotros aplicábamos un cambio de coordenadas. Es exactamente la misma idea. Entonces el lema lo que dice es que esta transformación omega siempre existe y además siempre existe siempre que la distribución sea involutiva. Y además va a cumplirse con que el corchete se anule. ¿Sí? Entonces la idea de la demostración, bueno, es el dibujo, pero no sé si quieran ver todos los detalles así. ¿Quieren o no? Supongo que no. Entonces, solamente les quiero contar algo respecto a esta demostración. Es una omega para cada carta, ¿verdad?
Solo te estarías considerando una carta. En el abierto, o sea, te estás tomando un punto. O sea, vas a agarrar vas a construir la variedad, ¿no? Vas a dar las cartas, ¿no? Es lo que... Sí. Y para cada carta vas a agarrar una omega, esa es mi pregunta, o entendí mal. No, más bien estás en un abierto de tu variedad. Ajá. Ahí vas a ver qué pasa con la distribución. Entonces, esta omega realmente está definida a nivel local y es para una carta. Ah, es lo que... Y si lo quisieras ver, digamos, ahora, ¿qué pasa con otro abierto? Lo mismo. La omega va a tener la misma forma, aunque no los mismos coeficientes. Sí, o sea, como es a nivel local, es para una carta. Y ya cuando quieras ir haciendo el análisis de qué es lo que pasa en el resto de la variedad, te vas a ir encontrando con estas transformaciones omega. ¿Sí? ¿O te pongo No, está bien. Ok. Entonces, nada más les quería decir más o menos qué forma tiene la omega, porque, digo, son solo hacer cuentas, es sencilla la demostración, pero, no sé, me divertí mucho haciendo la demostración. Entonces, la omega, simplemente para que quede escrito, va a hacer esto de acá, pero nos va a mandar, aquí nos tomamos la expresión en coordenadas de la y, tomamos los coeficientes, consideramos esa matriz y vamos a tomar la inversa de esa matriz, ¿no? Entonces, la omega, si esta matriz de coeficientes le puse a y j, pues aquí va a ser a y j inversa por los y. Entonces, después de hacer cuentas, obtenemos esto de acá. Y más aún obtenemos una expresión más clara de cómo tienen que ser los campos vectoriales x, y. Pero, bueno, como les digo, estas de hacer cuentas no son difíciles, pero te entretienen bastante. Entonces, ya con esto, con este lema y con esta proposición, podemos continuar con la demostración del teorema de Frobenius. Entonces, ahora sí, podemos suponer unos campos X y en D, tal que su corchete de Lie se anule. Justo por el lema 1, siempre podemos hacer este cambio de coordenadas y hacer que el corchete de Lie se anule. Entonces, ¿qué tenemos? Por la proposición 1, tenemos que sus respectivos flujos van a conmutar. Es decir, tenemos el flujo de XY va a ser phi y, el flujo de XJ va a ser phi j, y estos van a conmutar para los tiempos t y s, ¿no? ¿Cómo vamos a construir nuestra variedad? A través de definir phi sin subíndices ni superíndices como la función que en cada tiempo lo manda al flujo evaluado en P. Yo aquí tuve una confusión porque dije, pero ¿cómo? ¿Va a estar nada más evaluado en P? No, lo que pasa es que vas a tomar tiempos distintos y en esos tiempos distintos vas a evaluar los flujos que te dé para cada tiempo diferente, los vas a evaluar en P. Entonces, eso sí te está generando una buena función. O sea, no es como que fuera una función constante. Solo el comentario. Entonces, por la definición de la phi, vamos a tener que va a ser de clase C infinito. ¿Sí? Es fácil porque vienen estos flujos de acá. Ahora, si consideramos su diferencial en P evaluado en la derivada con respecto de TI, esto nos va a dar el campo XY evaluado en P, justo por la construcción. Pero más aún, estos XY van a ser linealmente independientes. Y como en principio supusimos que la dimensión de R va a ser menor que N, entonces su diferencial va a ser una función inyectiva.
Y con eso podemos definir que la variedad que estamos buscando va a estar dada por la imagen de la phi. ¿Por qué podemos hacer esto? Es simplemente aplicar el teorema de la función inversa, ¿no? Entonces, la imagen de la phi va a ser la variedad que estemos buscando. Entonces, esto va a ser una subvariedad, justo por el teorema de la función inversa, pero faltaría ver la condición que en el tangente sea igual a la distribución en Q. Creo que quedó muy abajo. Pues ni modo. Entonces, una contención es sencilla. Ver que el dq está contenido en el tangente en n viene justo de las definiciones que borré. ¿Sí la borré? Sí, la borré. Justo porque la distribución va a ser la asignación de subespacios del tangente. Entonces, esta contención dq contenido en tqn ya está dada. Entonces, lo único que faltaría ver es que tq, o sea, el tangente en el punto q de n, está contenido en la distribución. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a considerar el flujo. Entonces, tenemos un punto q. Entonces, digamos que estábamos en una situación así, donde aquí está P, y nosotros nos tomamos algún otro punto Q por aquí. Entonces, la idea va a ser considerar el flujo, expresar primero Q, como es un elemento de N, podemos expresar Q como esta forma de acá, es decir, es la imagen de los flujos de cada campo vectorial que considere la distribución. ¿Sí? Entonces, por Q voy a considerar primero un flujo, digamos al tiempo I, y lo voy a fijar, me voy a quedar ahí fijo. Y después voy a considerar el flujo, digamos en el tiempo TJ, y ese es el que voy a, más que el flujo, voy a considerar la solución de la ecuación diferencial dada por el campo XJ que pasa por el punto Q. Ya una vez que tengo esa solución, ahora sí voy a considerar el flujo fijando TI. Entonces, justamente como me consideré la solución, es decir, la curva integral en el punto, va a tener que cumplir que su derivada, es decir, la velocidad de esa curva, va a estar dada por el campo X, ¿cuál fije? XJ evaluado en el punto Q. Eso, pero pues claro, de esta forma, este elemento va a estar en el tangente de Q en N. Entonces, después de haber fijado en el tiempo TJ y considerar el flujo, obtuve que, fijando eso, el XJQ sí está en el tangente. Y ahora hago exactamente lo mismo, pero fijando ahora el tiempo J y dejando correr, dejando variar el tiempo TI. Es decir, considero la solución del campo XY y ahora considero el flujo y nuevamente voy a tener, como es solución, la velocidad va a estar en el espacio tangente y eso nos está diciendo que el XY evaluado en Q está en el tangente y eso nos está diciendo que el TQN está contenido en la distribución en el punto Q. Y con esto ya se tiene que TQN es igual a dq. Ahora, lo hice para el punto Q porque por construcción de la variedad N, se cumple rápidamente que en el origen, en el P, en T, P, N, pues ya va a estar en la distribución en P simplemente por construcción. Y ya,
con esto ya, o sea, con esto de acá ya tenemos la demostración del teorema. Ya vimos ahora que ser involutivo, aplicando el cambio de coordenadas, implica que la distribución D es completamente integrable. Esto finaliza la demostración del teorema de Frobenius. Y lo que, digamos, lo siguiente que hay que ver y que sigo estudiando son algunos detalles o ideas que surgen de la demostración del teorema. Entonces, la primera que puede surgir, que es una buena idea que según yo se le ocurrió a Arnold, no lo he visto en otro libro, es dar una medida de qué tan no conmutativo es un campo o es una distribución. Es decir, nosotros estamos trabajando con campos que siempre sean conmutativos, pero podemos tener una distribución tal que no sea completamente integrable. Entonces una idea que a mí me parece bonita es medir eso. Es decir, tenemos aquí un campo, otro campo, y vamos haciendo el tejido este. Y a lo mejor no me sale en el dibujo, pero al hacer el tejido nos queda, por ejemplo, que aquí algo así, que aquí no se cerró, es decir, que no fueron conmutativos los flujos. Entonces, una idea que sigue para estudiar es dar una medición para esto. Para eso se necesita usar las teorías de formas diferenciales, y con esto, una vez que obtenemos esta medida, nos está diciendo qué tanto le faltó a los campos para ser conmutativos. Entonces, geométricamente es un resultado bonito porque nos está diciendo que no podemos encontrar la variedad, pero qué tan lejos nos quedamos. Y algebraicamente también es interesante ver que esta estructura algebraica no es conmutativa, pero a lo mejor estuvo cerquita de serlo. Entonces, de las dos formas es algo interesante. Ahora, hablando de formas, este teorema también se extiende, o más bien se dualiza, a una versión en formas diferenciales. Entonces, dependiendo del contexto que estemos usando, será conveniente usar la versión en campos, que es esta que les presenté aquí, o la versión en formas diferenciales. Y una última idea que resta por trabajar es generalizar por ahí un cierto algoritmo que se ve en los primeros semestres, y es que más o menos en la demostración de este lema obtenemos que las XY, los campos XY, tienen esta forma. Entonces, estuvimos checando y eso parece ser que está generalizando algo, pero todavía hay que estudiarlo más. Entonces, esas son como las tres ideas que surgen de estudiar el teorema de Frobenius. Además, otras que, si se dan cuenta, hacer esa construcción, además de ser muy imaginativa, es, desde mi punto de vista, muy útil. Bueno, no sé, es que ya no les quiero decir porque a lo mejor estoy mal y nada más, a lo mejor les digo una idea incorrecta, ¿no? Pero saber construir esa variedad en ciertos contextos es bastante útil. Pues ya acabé. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Emilio? Yo, por ejemplo, no sé si has estudiado, o sea, o también otra cosa que podrías como que preguntarte que se agrega ahí es el problema de Cauchy. En realidad, o sea, las hipótesis de regularidad que le pones a los campos vectoriales es que sea continuo y Lipschitz en T, ¿no?
Entonces es como lo mínimo de regularidad que le pides para que exista existencia de unicidad, ¿no? Y acá tú le pides C infinito. Entonces, si le bajas la regularidad a las distribuciones, o sea, ¿has pensado cuándo sí se integran en foliaciones a esas distribuciones? O sea, Sí. ¿vas estudiando eso? Fue una pregunta que yo también me hice, de primero ver si ahí en ese teorema es visible la condición de Lipschitz, justo como le estoy pidiendo infinitamente diferenciable, le estoy pidiendo de más, Sí. pero sí he pensado en eso, pero no te quiero decir qué he pensado. Es que he pensado, no sé si sea correcto, pero te lo voy a decir ya en confianza, y es que Lipschitz en cierta forma te está diciendo, bueno, más bien es lo que te dice, que las pendientes de las secantes están acotadas. O sea, no está en un cono. Exacto. Entonces, no sé, a mí se me estuvo ocurriendo.